Mis hermanitos, Dios les bendiga. Sé que no le avisé que iba a venir por aquí. No pensaba entrar, hermanos, a hacer un en vivo. Pero Cristo es la razón por la que entré aquí. Le voy a leer una lectura. Hermanos. Hermanos, todavía no les he leído y ya empecé a sudar. Y aquí donde estoy, este estado es más de frío que de calor. Mateos 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que no puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. This is the Gospel of Matthew, chapter 10, and verse 26 to 28. Voy a hacer unas invitaciones rapidito. Vengo a compartir con ustedes. A los que se puedan conectar, ¿verdad? Bienvenido. Porque yo sé que la mayoría ya están yendo para su iglesia. Yo también tengo iglesia hoy, le quiero decir. Mis amados hermanos, como ustedes saben, no voy a seguir hablando mucho de mi situación, pero sí yo le vengo a hablar del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vive. Sean bienvenidos todos. You welcome this space. Hoy no me puse ningún cover en mi cabeza, pero lo voy a hacer otro día, hermanos, porque le vengo a contar a usted un sueño que he tenido. Es un sueño muy relevante, hermanos. Quiero decirle a usted, mis hermanos, que desde niña yo crecí en un ambiente cristiano. Desde niña yo fui conectada con la iglesia del Señor. Y de manera que yo he ido creciendo en mi vida, hermanos. He conocido lo que es la iglesia bautista. He conocido lo que es la iglesia pentecostal. Nunca he sido parte ni miembro de la iglesia apostólica y romana. Le voy a decir que nunca. Yo jamás, hermanos, me he inclinado ante una imagen. Siempre mi adoración ha sido al Eterno, al Todopoderoso. Y yo recibí al Señor Jesús a la edad de 7 años en mi corazón, a petición de mi maestra de la escuela dominical. Yo y mi hermana recibimos al Señor, mi hermana que me sigue después de mí. Recibimos al Señor desde que éramos muy niñas, mis hermanos, porque al principio yo no comprendía lo de mi maestra, pero luego, hermanos, empecé a comprender que aquel llamado que ella nos hacía, de recibir a Cristo Jesús, en especial a mí y mi hermana, realmente no nacía de ella. Llegué a comprenderlo, que eso no venía de ella porque ella quería. Que pues yo no sabía descifrar aquello, ni comprenderlo totalmente. Pero hubo un día un domingo por la mañana, recuerdo que aquella voz, cuando ella habló a mi corazón. Y esa voz vino a mi corazón. Fue como que mi corazón se abrió. Y yo dije, sí, acepto a Jesús. Y así fui creciendo, hermanas. Y he buscado al Señor, hermanas, en los altares. Siempre. Al que vive, al que reina. Han habido momentos de campañas, momentos de gloria, momentos donde yo he compartido con mis hermanos. Algunos ya marcharon, otros todavía están vivos. Algunos siguen allá viviendo en sus lugares. Ahora yo vivo en otro lugar hace muchos años. Dios Todopoderoso me trajo a esta nación de United States porque así lo quiso Él. Porque Él me lo comunicó desde que yo era muy jovencita. Él me dijo que me llevaría a una tierra que fluye leche y miel. No me dijo el nombre de esa nación.
Y me dijo otras cosas más, me dio unas indicaciones, unas instrucciones. Y yo, hermanos, le dije, Señor, si eres tú el que me está hablando, le dije yo, tú vas a hacer todo, le dije yo en una madrugada. Tú vas a hacer todo porque esta que está aquí no va a hacer nada, le dije yo. Si eres tú, Padre, que me estás hablando, tú vas a hacer todo. Y así fue. Mis hermanos, a través de mi vida en el cristianismo y en el crecer cristiano, hermanos, he aprendido muchas cosas, pero yo siempre le he hecho algunas preguntitas al Señor cuando yo estaba a solas con Él, sin altar, sin música, sin ministro, sin amigos, sin nadie, sin familia, sin nadie, no estando yo sola. Yo le he hecho algunas preguntas al Señor. Y una de esas es, Señor, y yo te he llegado a conocer. Y otra de esas preguntas ha sido, Padre, ¿cuánto yo te conozco? Y no es que yo no lo tenga en mi vida, no es que yo dude del Señor, sino que cuando yo he estado en esos momentos, hermanos, a solas con Él, fluyen esas preguntas de parte de mí hacia Él. Hermanos, sí, hace unos días, mis hermanos, yo he estado perdiendo el apetito. Y yo sé lo que sucede cuando eso pasa. Entonces yo entendí, hermanos, y vine al Señor y le dije, Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar? Y empecé a decirle, Padre, yo sé que quieres hablarme. ¿Qué es lo que quieres hablarme? Hermanos, si yo he estado leyendo la Biblia y yo tengo mis cuadernos, mis anotaciones, donde yo sola, hermanos, saco de un capítulo, saco versos, los engloso con otros y así. Pero no los traigo aquí, hermanos, si el Señor no me lo permite. Y hermanos, ayer en la noche, hermanos, yo, hermanos, estaba viendo algo de unos animalitos, porque me gusta ver videos de animalitos, de flores, así. Hermanos, yo no soy de seguir mucha gente así por medios sociales. No, hermanos, porque me gusta cuidarme para el Señor. Y no me gusta andar escuchando mucha gente, hermanos. Y si escucho, es una persona o dos personas. Y siempre pido al Señor que sea bajo la guianza de Él. Que siempre Él me ayude. Y hermanos, yo estaba viendo algo. Me gusta ver así videos, como lo acabo de repetir, de animalitos, plantas, cosas así. Y de repente así, usted sabe que cuando uno está haciendo videos, de repente llega, ¿verdad? O como que YouTube le recomienda otro video o algo así. Entonces vi un video de una persona que hace como documentaciones, historias, cosas así. Y recién eso iba empezando ese documental, hermanos. Cuando yo escuché aquella voz que vino a mí y me habló y me dijo, Magali, me dijo así, Magali, yo tengo todas las respuestas. Y me dijo, yo soy la respuesta. Entonces yo entendí que el Señor no quería que yo estuviera, que viera aquel video que ya había empezado a ver. Hermanos. Y me dijo, aquella voz me dijo, en ese libro yo tenía al lado la Biblia, porque siempre la Biblia yo siempre la tengo cerca de mí, porque me gusta leerla mucho. Y me dijo, en este libro, me dijo el Señor, ahí están todas las respuestas. Ahí está todo, me dijo el Señor. Mira, hermano, que yo aquel video que empecé a ver ni le puse atención y la verdad no era algo tan relevante, no era algo tan importante. Dejé de ver ese video, hermano, de verdad lo dejé de ver. Y me quedé con aquello que el Señor había hablado a mi corazón y me dijo, en ese libro que era la Biblia, ya más antes el Señor me lo ha dicho. Pero el Señor me lo volvió de nuevo a repetir. Y me dijo, en ese libro, ahí está la respuesta. Y me dijo, yo soy la respuesta. Y todo lo que tú buscas está allí, me dijo el Señor. Pues porque el Señor me conoce a mí. Que yo soy una persona pues analítica. Muchas veces yo callo.
me quedo callada, prefiero que me tomen por tonta o que soy tonta, hermanos, pero no me gusta tampoco, hermanos. Yo aquí cuando hago los videos con ustedes y de la Biblia es que yo hablo bastante, o un tema que me interese, hermanos, pero de lo contrario yo no, hermanos. Entonces, hermanos, yo me quedé con aquello. Y después yo no podía dormirme, hermanos. Yo no podía dormir. Se hicieron las 11, las 12 de la noche, yo estaba despierta. Se hicieron la 1, yo estaba despierta, hermanos. Me vine a dormir ya de madrugada. Hermanos, me levanté en la mañana y desde ayer yo quería hacer un video con ustedes. Pero a la misma vez me detenía. Y hermanos, les cuento que hoy, en el trayecto del día sábado, como yo no trabajo los sábados, bueno, ya no es un secreto, se lo voy a decir. Antes de ir a la iglesia en la noche, día sábado, yo en mi casa, yo sola, yo estaba haciendo un devocional yo solita al Señor, oro, canto, alabanzas, yo sola, leo la Biblia yo sola. No me predico, ¿verdad? Pero leo la Biblia. Hermanos, y el cero hambre en mí, cero hambre. Tengo días de estar así, hermanos, cero hambre. Nada de hambre, no, nada de hambre, nada de apetito, nada. Ahora yo estaba así. Yo estaba diciendo al Señor en la mañana, yo le decía, Señor, yo sé que tú quieres algo. Yo decía, Señor, yo sé que quieres hablarme, sé que quieres comunicarme algo. ¿Qué es eso? Estaba así. Y yo le dije al Señor, yo no voy a hacer ningún video. No, Señor, le dije yo al Señor, no voy a hacer ningún video mientras tú no me digas, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Hermanos, mis hermanos, la semana, no esta semana que está pasando, perdón, hermanos, sino la antepasada, el Señor me dio un sueño. No se lo voy a contar porque no quiero hacer el video tan largo. Yo se lo voy a contar todo como era, pero yo vi que yo llegué a un lugar y habían edificios. Y que esos edificios, así como son los edificios en Estados Unidos, tenían ventanas. Y que allá habían mujeres, hermanos, con velos así puestos en su cabeza. Y tenían comida, mucha comida, diferentes clases de comida. Estaban las hermanas que usan velo, las hermanas que no usan velo, las hermanas que no usan velo. Estaban como al lado de ese edificio y estaban como en champitas así, como de mercados. Y también tenían ellas su comida. Y yo vi que yo llegué en un bus a ese lugar. Y yo llegué con mi plato de comida. Entonces en el sueño yo me iba a acercar donde esas hermanas que estaban así como bajo una champita así de techo de lata y los postes que tenían aquellos techos de lata eran como de madera. Que yo escuché que me hablaron y me dijeron no, me dijeron así, no, vas a ir allí donde están, me dijeron, esas hermanas, vas a ir allí, donde están esas hermanas, me dijo, que eran las que tenían velo, y me decían, vas a ir allí que ellas te den comida, porque ellas tienen comida. Y yo vi que yo llegué donde esas hermanas con mi plato, era un plato blanco así, y cuando yo vi que una de ellas me puso puré así en mi plato. Por cierto, yo conozco a esa hermana, ella está allá, ella se reúne en la iglesia Apóstol y Profeta, ella está allá en El Salvador. Entonces cuando yo la vi a ella, ¿verdad? Yo me alegré que ella puso comida en mi plato, pero que yo vi que el edificio donde ella estaba en un edificio, tenían comida, pero que el edificio no tenía luz, no tenía electricidad. Entonces yo vi aquello y no le dije nada. Y yo escuché a esa voz, siguió hablando y me dijo, lo que estás viendo allí, me dijo, así, esos pisos así en el edificio, me dijo, lo que estás viendo allí, me dijo, son iglesias, me dijo aquella voz que venía de arriba. Yo lo escucho como que viene de bien arriba, pero también está como bien cerca de mí, pero tan cerca así como que usted está hablando con una amiga. Entonces yo me quedaba mirada cuando me dijo, son iglesias. Y que no solo las que estaban allí, en ese edificio, las que estaban en la champita, también
iglesias. Y luego yo vi que yo salí de allí. Y yo me quedé así porque yo dije, ¿les digo o no les digo? ¿Cómo hago? Pero de ahí, hermanos, cuando desperté del sueño, yo le dije al Señor, yo no le puedo decir nada, le dije yo al Señor. Nada le voy a decir, le dije yo. Me quedaré callada. Y ese sueño seguía ahí como... El recuerdo de ese sueño venía como así, como todos los días a mi mente. Y yo decía, no, yo no voy a hablar. Yo me quedaré callada. Porque los hermanos, decía yo, esos que son iglesias, deben de saber cómo es que están, decía yo. Que están sin luz. Tienen locales, tienen comida, pero no hay luz. Entonces, yo dije, me quedaré callada. Y yo le dije, Señor, no hablaré. No voy a hablar, Señor, le dije yo. Hasta que tú, le dije yo a él, no me dejes una señal, no hablaré. Y hermanos, en esta semana que pasó han venido esos días así que el hambre se me va. Y yo sé, hermanos, que cuando eso sucede, yo sé lo que el Señor me está hablando a mí. Entonces, hermanos, esta tarde, para no hacerle más largo el video, de repente, hermanos, me cayó un sueño tan profundo, un sueño que es un sueño que usted pelea con ese sueño, porque usted no quiere dormir. Pero es un sueño, ¿cómo le podía decir? Es un sueño que lo vence, así. Y yo me quedé así, hermanos, me quedé tan dormida, hermana. Yo estaba profundamente dormida. Pero profundo, hermano, profundo. Hermanos, en el sueño, yo vi que yo llegué a un lugar donde yo veía un edificio como una catedral altísima. Así de la iglesia allá, como que está allá, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero está allá, en Europa. Y así veía yo. Hermanos, me va a tener un poquito de paciencia porque esto se va a alargar un poquito. Porque el sueño no es largo, pero como yo lo detallo, eso lo hace largo. Entonces, yo vi así iglesias, hermanos, que no solo era esa iglesia grande, esa iglesia, esa catedral así, sino que habían más iglesias, así, iglesias. Yo vi iglesias, hermano. Iglesias, ¿cuántas? Yo no sé. Hermanos, yo veía en el sueño que yo había crecido, allí, que ese había sido mi ambiente. Viendo aquella iglesia que le llaman madre, la iglesia, no voy a decir nombre, porque no quiero tener problemas con mi video, hermano. No quiero que lo tumben ni que me censuren después, que me manden un email y me digan algo, hermano. Y yo veía iglesitas así, al lado de esa gran iglesia. Y yo veía que yo, hermanos, había crecido en aquel ambiente y yo veía gente, mucha gente, hermanos, mucha gente entrando, saliendo, tanto de aquella iglesia tan grande como aquellas pequeñas. Y yo veía, hermanos, que hacían fiestas, hacían procesiones. Y la gente estaba en todo eso. Hermanos, pero que yo vi que yo no participaba. Que yo no participaba de aquellas fiestas, que yo, hermanos, yo de niña era así, era bien callada, era bien observativa. Y yo no hacía amistad con cualquier persona, aunque yo era sonriente y buena. Pero, hermanos, yo veía aquel sueño, yo recordaba como parte de mi niñez en aquel sueño, o parte de mi niñez estaba reflejada allí, algo así, pero, hermanos, yo veía gente entrando, saliendo, y que después que venían a adorar a Dios, decían, se ponían a hacer bailes, se ponían a hacer fiestas, se ponían a tomar, se peleaban, se golpeaban. Eso veía yo en el sueño. Y que yo decía, yo no voy a entrar ahí. Yo decía, yo no. Y
Y hermanos, de repente yo vi, hermanos, que aquella iglesia era tan grande como aquellas iglesias pequeñas. Empezaron a maltratar a las personas. Yo vi que les pegaban. Así como con garrote les pegaban. A otros los quemaban. Vivos los quemaban. Y que sus niños les hacían cosas a sus niños horribles. Y que yo veía que en todo aquello yo empecé a apartarme. Yo veía que yo me apartaba. Y veía en el sueño que yo llegué a un lugar que la tierra parecía así como cuando preparan el cemento, que hay concreto o algo así le dicen, hermanos. Como yo no soy albañil, no sé cómo se le llama eso. Pero que yo metí mi pie como en parte de ese barro o algo así. Y que cuando yo me sacudí, yo me limpié. Y yo dije, no, yo no quiero ir caminando con esto. Y me limpié. Hermanos, y me hice a un lado. Hermanos, de repente, yo vi que yo llegué a un lugar, pero tan estrecho. Yo llegué a una calle, pero muy estrecho, como muy cerrado, demasiado cerrado, que solo cabía la persona sola, así. Yo llegué allí. Ahí, hermanos, yo llegué allí, me metí allí. Y yo dije, no quiero morir como los demás. No, yo no. Entonces, hermanos, cuando yo estuve en aquel lugar, yo grité así, grité, hermano, grité. Y dije, Padre, le dije yo, en el sueño le dije, Padre, ¿dónde estás? Yo le dije, Padre. 3 veces le dije, Padre, ¿dónde estás? Luego le dije, Jesús, le dije así, Jesús, ¿dónde estás? Le dije yo. Hermanos, y yo he tenido profesores de clases bíblicas que me han enseñado, hermanos, desde que yo he sido niña. Hermanos, y a 2 de ellos yo le he escuchado que dicen que si usted o yo tenemos un sueño con Jesús, que decimos que Jesús está en ese sueño, ese sueño está así como puesto en una balanza, porque es aceptable que el Espíritu Santo se te aparezca en un sueño, pero que Jesús se aparezca en un sueño, lo que me han explicado, es como casi, pues, increíble, así. Pero, hermanos, yo no sé cómo yo llamé a Jesús en ese sueño, pero que yo le dije, Jesús, ¿dónde estás? Porque lo que yo vi, que lo que empezó a pasar, aquellas iglesias y aquella gran iglesia madre, fue que una oscuridad horrible cayó sobre ella, y no sobre ella, sino sobre todas aquellas iglesias que estaban al lado de ella. Y que yo vi que esa multitud de gente que hacían fiestas, que hacían muchas cosas, hermanos, yo vi que esa oscuridad cayó sobre ellos. Y que yo llegué a aquel camino, y yo estaba en aquel camino yo sola, hermanos, sin nadie. Y que yo, hermanos, yo allí le dije en 2 veces, Padre, ¿dónde estás? Padre, ¿dónde estás? Y que a la 3ª vez le dije, Jesús, ¿dónde estás? Hermanos, yo no sé cómo, pero aquel camino que era tan estrecho, de repente yo vi para arriba y vi tan abierto el cielo arriba. Hermanos, yo no sé cómo sucedió, pero de repente yo vi a aquel hombre, aquel ser alto, pero alto, tan alto, con su túnica blanca, pues, con un manto así, largo. Y vio así para abajo, hermanos, y me vio, y yo parecía una niña como de 7 años, como una niña entre 8 y 10 años, así. Y me contestó y me dijo, yo estoy aquí, hija. Cuando dijo así, yo estoy aquí, hija, me agarró, me arrulló en sus brazos, me arrullaba. Esta es la 2ª experiencia que tengo así. Que me agarró en sus brazos y me arrullaba así como
como cuando usted agarra a su hijo, porque yo así agarraba a mi hija. Hermanos, me agarró así en su brazo, me arrullaba así. Y él repetía, yo estoy aquí. Lo dijo 3 veces, yo estoy aquí. Porque yo le decía a él, Jesús, ¿dónde estás? Porque yo vi que afuera de aquel camino vino. Yo veía dentro del sueño que en tiempos pasados las iglesias fueron acechadas, los creyentes fueron acechados, fueron perseguidos, fueron matados. Hermanos, pero que yo veía que no solo el ayer, sino que yo veía en el sueño, en el presente, aquella gran oscuridad sobre las iglesias. Y no sobre las iglesias, sino sobre las personas también. Y lo que yo vi, que lo que viene era más peor todavía. Vi que un fuego se encendió, no sé de dónde se encendió, y empezó ese fuego como a arrasar aquellas iglesias, hermanos. Cuando yo vi eso, yo en el sueño, yo le dije a él, le dije Jesús. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué yo no te hallé ahí? Le dije yo. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Por qué yo no te encontré ahí? Y yo le decía al Señor. Y yo le decía, así en el sueño, le decía a Jesús. Le decía yo. ¿Por qué tú no estuviste allí? Le decía así. Y yo lo veía, era así tierno como un padre, así. Me mecía en su brazo. Me mecía y me decía, yo estoy aquí. Y lo repetía, yo estoy aquí. Hermanos, eso no es todo. Y yo le dije a él en el sueño, Jesús, perdóname. Le dije, perdóname. Porque yo no he caminado como los demás. Ni corro, le dije yo al Señor, por lo que me pasó en mi pie. Le dije yo al Señor. Yo le dije, yo no he corrido como los demás. Y no he podido correr, Señor, le dije yo. Como los demás. Porque tú me conoces. Hermanos, él me respondió y me dijo, el Señor. Me dijo el Señor, eso hizo conocerme. Oh, no debe ser, mamá, hermanos, yo le dije, Señor, yo no puedo escapar como ellos. Señor, era como un diálogo entre él y yo, hermanos. Y me dijo, lo que tú dices de tu pie, me dijo, eso te ha hecho, me dijo, conocerme a mí. Y yo estoy aquí, me decía él, yo estoy contigo. Y yo veía que Jesús no estaba en la turba. Yo veía que Él no estaba allí, hermano. Que esa iglesia le había caído tanta oscuridad. Yo veía que Él no estaba allí. Hermanos, sí. Y ya voy a ir terminando, hermanos.
Cuando él me dijo que lo que yo decía de lo de mi pie, me decía que eso había hecho que yo lo conociera a él. Hermanos, cuando yo era jovencita, yo era una niña que no pasaba de 12 años. El Señor me daba visiones. Si yo se las contara, hermanos, hay personas muy pocas que se les he contado y me han dicho, habla y cuéntalas. Pero cuando yo era jovencita, hermanos, así en sueño, hermanos, yo veía que yo iba por un camino. Y yo llevaba puesta una túnica blanca. Y sobre aquella túnica blanca había, no sé qué era, pero era como un manto así rojo atravesado, como en forma de banda. Y que en mis manos yo llevaba el cuerpo de un hombre. El cuerpo de un hombre desnudo. Y yo veía que el hombre en mis manos, muerto por mí. Y que yo veía el cuerpo de aquel hombre, que lo habían desnudado para vestirme a mí. Y que lo que yo llevaba sobre mí era gracias a él. Y escuchaba una voz que venía del cielo que me hablaba y me decía, ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de él. Que tú lo llevas por donde tú vas. Que fue desnudado para vestirte. Hermanos, ese sueño se repitió 2 veces. Cuando yo era una muchachita que yo no pasaba de 12 años. Y hoy al despertarme después de ese sueño que yo tuve, que le acabo de contar, vino a mi mente ese otro sueño. Hermanos, no juegue que Cristo es religión o que Cristo es mentira. Porque Cristo es real y la persona más atacada y a la que más burla le hacen es al Cristo de Nazaret, hermanos. Hasta han dicho que su nombre Jesús quiere decir caballo, hermanos. Y si ese hubiera sido el nombre que el Padre hubiera querido ponerle a él, hermanos, hay que respetar. Pero dice el Señor que un día seremos enjuiciados por cada palabra que sale de nuestra boca. Hermanos, cuando Él me dijo que lo que pasó en mi pie, lo que yo le decía que yo no había podido correr y caminar como los demás y que yo no puedo caminar ni correr como los demás, Él me decía que eso me había hecho hacerlo, conocerlo a Él. Y luego, hermanos, yo ya no lo vi a Él, fue como que aquella visión, así, aquello se borró dentro del sueño, Hermanos, vi que cuando aquello así se fue, yo vi que una Biblia fue puesta en mis manos, hermanos. Yo no es la primera vez que tengo sueño así. Yo vi que aquella Biblia que fue puesta en mis manos, hermanos, yo escuché aquella voz tan profunda, aquella voz tan fuerte, hermano. Es una voz que ni el enemigo puede imitarla, ni siquiera Satanás puede imitar esa voz. El enemigo puede imitar la voz suya, mía, de quien sea, pero no la de Dios. Yo vi que aquella Biblia cayó así en mis manos, pero
que cayó partida en 3 partes, en 3 trozos. Que dentro del sueño a mí me hablaban. Shalom, mi hermana Isabel, Dios le bendiga, hermana. Dentro del sueño a mí me hablaban y me decían que aquella Biblia que había caído en mis manos partida en 3 trozos, en 3 partes, me decían de que la arreglara, que la pusiera en orden como ella era. Hermanos, y yo preguntaba en el sueño y yo decía, ¿por qué la Biblia está así? ¿Por qué está así despedazada? ¿Por qué está así? Y yo escuché una voz así retumbante, porque la voz de Dios tú no la puedes confundir con ninguna voz. Es una voz única. Esa voz contestó y me dijo, mutiladores. Porque esa era la razón que yo veía la palabra así, partida en 3 partes. Que yo preguntaba en el sueño por qué la Biblia la veía así, por qué estaba así. Y había una respuesta y me decía, y hablaba y decía mutiladores. Y seguía hablando y decía, que los hombres habían provocado eso. Y hermanos, yo vi que yo agarré aquella Biblia. Yo no sé, yo hermanos, yo no soy erudita como otros. Yo no, hermanos. Aunque yo he ido a clases bíblicas, pero yo me consiento que yo cada día aprendo y que yo necesito aprender siempre de Dios y de su palabra. Y hermanos, yo vi que yo junté aquellos 3 trozos así. Y la uní, vi que la puse en su posición. Y cuando yo abrí esa Biblia, hermanos, yo la abrí porque me la daban para que la leyera, para que a los demás, en el sueño. Cuando yo la abrí así, la abrí, que aquella palabra que me habían entregado en mis manos, aquella palabra destrozada, aquella palabra, hermanos, partida, vi que como el Señor me decía que la ordenara, que la pusiera en su posición, la cerré toda. Y hermanos, vi que cuando yo empecé a abrir esa Biblia, la abrí hoja por hoja, hoja por hoja, y en todas las hojas que yo abría, todas las hojas de la Biblia, todita ella, tenía letras, pero aparecían láminas así, láminas. Y en cada hoja veía las letras y luego la lámina encima. Digamos que era como una Biblia, no como esta que yo tengo aquí literal. Sí era una Biblia en el sueño, pero a la misma vez, ¿cómo le puedo decir? Porque es un sueño, hermanos, es algo espiritual. A la misma vez que yo veía letras, después que veía la letra, veía la lámina ahí. Y yo veía que cada mensaje de la Biblia, cada palabra de la Biblia, cada hoja de la Biblia, todas ellas hablaban de Jesús. Toditas. Y porque a mí en sueño ya me han dicho que la Biblia es un solo libro. Que la Biblia, desde la primera hoja hasta la última hoja, es una sola. Que Él es un solo. Es un solo libro, aunque le llamen libros. Porque eso quiere decir Biblia, biblioteca. Pero yo veía en el sueño, hermanos, que cada hoja de la Biblia, cada una, el mensaje de cada hoja, cada Biblia. Allí veía Jesús. Allí yo veía Jesús. Veía a Jesús allí, curando, haciendo milagros, predicando, salvando, restaurando, dando amor. Yo veía que cada hoja de la Biblia, hermanos, cada hojita, en cada hoja, yo vi en el sueño que todo el mensaje de la Biblia, todita ella, iba, que cada hoja allí estaba Jesús. En cada mensaje, en cada hoja de la Biblia, Jesús.
sueño que me daban la Biblia en cada hoja, yo veía a Jesús y veía. Y que yo tenía esa Biblia en mis manos para hablar a los demás, hermanos. Y no es la primera vez, hermanos, que el Señor me da un sueño así, donde yo veo la Biblia para hablar a los demás y yo ya le he hablado. Lo único que yo aquí en redes sociales no venía, hermanos, a dar mensajes. Yo iba a iglesias donde me llamaban, a células familiares, a la calle, a hospitales, porque le cuento. Yo, hermanos, si usted me pregunta si yo tengo credencial para andar orando por enfermos, yo no tengo, hermanos. Yo, cuando he entrado a los hospitales, he entrado por referencias, por contacto. Que la directora del hospital, el director es tal persona, hable con él porque usted va con mi permiso para orar por esa persona o evangelizarla. Pero pregúnteme a mí, hermanos, si yo tengo credenciales. No, hermanos, yo no tengo credenciales. Cuando yo he ido a la calle, hermanos, a evangelizar, yo he ido sin credencial. Sí, yo tuve 2 credenciales y las tengo y se las puedo traer para que usted vea. Que yo no estaba hablando invento. Yo he tenido credencial de líder de la iglesia, del Señor. De líder, sí, hermanos. He tenido credencial y de diaconisa. Porque también el Señor a mí me ha dejado trabajar en diferentes ministerios, hermanos. Pero yo, cuando llego a una iglesia, yo no llego hablando de mí, hermanos. Yo no, hermanos. Prefiero que las personas se den cuenta poco a poco. Entonces, pero yo sé que hoy en día lo que más le gusta a la gente es que vengan y que ustedes digan que usted trae un título, que usted trae un nombre. Mira, hermanos, si hablamos de títulos y de certificaciones, yo ahí tengo mi background, hermanos. Se lo puedo traer un día y hallar allí muchos certificados. Y yo puedo llenar toda una pared, ni me alcanza, creo yo, ni me alcanza, hermano, para los workshops. Para las credenciales, licencias que yo he sacado aquí en Estados Unidos, hermanos. Pero yo no, hermanos, como Cristo me ha mandado a hablar, a pregonar a Cristo, a hablar de Cristo, hermanos. Ya el Señor no está. Señor no está en las multitudes donde hay oscuridad, en iglesias donde hay oscuridad. Cristo no está allí. No está allí porque me lo acaba de mostrar, hermanos. Si yo hubiera venido aquí a dar este video cuando yo me levanté después de este sueño, hermanos. Yo vine aquí al baño porque me levanté así, hermanos. Porque sentí que ese sueño había sido como que yo había estado dormida horas, porque me quedé tan profundamente dormida. Y yo me levanté con mi rostro. Si yo hubiera venido en ese momento, usted hubiera visto cómo estaba mi rostro en ese momento. Usted hubiera, mire. No es nada una mujer como cuando le echan rubor aquí, hermanos, y le echan rojo, un polvo rojo. No, hermanos, cuando la presencia del Espíritu Santo está en una persona, hasta el maquillaje se le va a caer a la persona, hermanos, porque la presencia de Dios es tan fuerte y nuestra carne es tan débil, hermanos, que no pueden aguantar semejante gloria, semejante peso de gloria, semejante manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Y mira, hermanos, que yo cuando me levanté yo estaba tan roja, pero estaba roja mi cara de una manera, hermanos, que yo dije, voy a esperar que esta sonrojez se vaya para poder venir aquí a hablar, a hablar de lo que el Señor me ha dado. Así que, mis hermanos, van a llegar tiempos, hermanos. Quizás están llegando ya, o ya llegó y no nos hemos dado cuenta, yo no sé, hermanos. Pero sí, mis hermanos, lo que yo veía en el sueño, que lo que se repitió en un pasado, hermanos, un perseguimiento, un maltrato, oscuridades en las iglesias, hermanos, eso se va a volver a dar, hermanos. Ya se está viendo cierta parte, pero todavía no en magnitud, hermanos. Todavía esta escala no está elevada, hermanos. Y como el Señor, y como yo veía en el sueño, hermanos, que yo no veía a Cristo, no veía a Jesús en tremendas multitudes, no lo veía en aquella gran oscuridad, porque acordémonos que Cristo no es oscuridad, Cristo es la luz. Él no es luz ni parte de luz, Él es la luz, hermanos. Él es la luz que alumbra en medio de las tinieblas de la vida
del ser humano. Él es el que viene a alumbrar nuestra vida, hermanos. Y mira, hermanos, que yo me alegro por esa declaración que el Señor me dio y que me decía, hermanos, que lo que pasó, mi pie, fue para conocerlo más a Él, hermanos, para conocerlo. Hermanos, porque cuando tú llegas a una situación así, a veces empiezan a hablar un montón de cosas y yo no le hago caso a esas cosas, hermanos, porque tú te conoces y tú sabes cómo estás con Dios. Quizás aquella persona que están creyendo que está pecando más pueda ser que es la que más se está apartando para Dios. Y aquella quizás que aparenta tanto, que busca a Dios y que proclama una vida de santidad y proclama, Dios le conoce, Dios le sabe. Porque puede ser que nosotros podemos decir que una hermanita, un hermanito está en pecado, pero tú no sabes si esa persona a las 2, las 12, las 4 de la mañana, en lugar de estar haciendo sexo con su pareja, mira, está orando al Padre, está orando al Señor. Porque acuérdense que allá, el Padre le mandó al pueblo que para hablarles allá en el Sinaí, los hombres tenían que dejar de tocar mujer 3 días y que lavaran su ropa para luego el Señor dejar ver aquella manifestación, hermanos, de gloria. Miren los israelitas, cuando ya cae el Shabbat, hermanos, que es el sábado, ellos se guardan, no tienen relaciones sexuales con sus mujeres. Así que, mis hermanos, aquí no solamente es decir, amo al Señor, no solamente es, hermano, proclamar, gritar una vida de santidad, una vida, hermanos, pero Dios conoce y Dios sabe si eso es así o eso no es así, mis hermanos. Porque, miren, hermanos, es bonito proclamar una vida de santidad, pero usted come cerdo todos los días, usted toma Coca-Cola todos los días, usted toma, hay una medicina, agarran el Dayquil porque el Dayquil tiene, ¿cuánto tiene de alcohol? Ahí dice el porcentaje de alcohol que tiene, y hay quienes que lo agarran, yo sé que no son todos, pero lo agarran porque tiene alcohol, porque tiene cierto grado de alcohol. Y yo sé que la medicina, por ser medicina, es droga. Y tiene sus... si la persona está enferma, es otra cosa y se la han prescrito. Pero si no está enferma, pero quiere andar por allí haciendo otras cosas, pues para estimular su cuerpo, mis hermanos. Y después vamos allá a la iglesia, que yo soy bien santo, yo soy bien santa. Allá en el cielo, mis hermanos, desde el momento que lleguemos allá al cielo, lo primero que nos va a decir el ángel de Jehová, el ángel de Dios es, ¿cuál es tu nombre? Y a ver si lo hayan. A ver si ese nombre, hermano, lo hayan escrito. A ver si lo hayan escrito en el libro de la vida. Así que, mis hermanos, hasta aquí, mis hermanos, ha sido este video, mis hermanos. Y les dejo aquí, mis hermanos, les comparto esta palabra, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque lo que el Señor me mostraba a mí, me enseñaba, hermano, en ese sueño, es mucha oscuridad en las congregaciones, en las iglesias. Mucha oscuridad. Y que lo que sucedió en el pasado, eso se va a repetir de nuevo, hermanos. Y veía yo un maltrato tan feo, tan a la iglesia, a la gente, pues, a las personas, hasta niños. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido. Le vengo a dejar este video. No, este testimonio, mis hermanos, de un sueño que el Señor me acaba de dar hace poquito, ¿verdad? Y usted va a decir que mi hermana está dormilona, que ahora se puso a dormir. No, yo no me puse a dormir porque yo quise, sino porque me cayó un sueño profundo, muy profundo, hermanos. Entonces, yo ya le compartí a usted. Así que el Señor me le bendiga a todos y nos veremos aquí hasta la próxima. Dios me le bendiga y tenga una feliz noche.